Hay una carta, escrita a mano, con tinta oscura, la letra firme al principio y temblorosa al final. En esa carta, un hombre confiesa que amó a una mujer, que la amó de verdad, con todo lo que tenía, y que aún así la dejó. No por otra, ni por dinero, no por cobardía de la que se puede explicar. La dejó porque sabía algo que ella no quería saber, que vivir con él era condenarse. Y en la última línea de esa carta, antes de que la mano dejara de obedecer, escribió algo que no olvidarás aunque quieras. Si la felicidad existe, es para los que no saben mentirse un poco. Bienvenidos al Prófano de Dios. Aquí no vas a encontrar moralejas, aquí vas a encontrar verdad, aunque duela. Dicen que hay personas que nacen con una herida. No me refiero a una herida física, me refiero a algo más difícil de ver y más imposible de curar. Una grieta por dentro, un hueco que no se llena con nada, ni amor, ni éxito, ni fe, ni familia, ni tiempo. Cuando eres niño, te crees que eso es normal, que todo el mundo se despierta con esa presión en el pecho, como si alguien te hubiera dejado un ladrillo encima del corazón mientras dormías, hasta que creces y te das cuenta de que no, que lo tuyo no era normal. Él creció en un país frío, de esos donde el invierno no llega por las ventanas, entra por los huesos y se instala. Calles limpias, casas ordenadas, gente educada y un silencio de ciudad que parece construido para esconder cosas. Su padre era un hombre duro, no duro de gritos, duro de mirada, uno de esos padres que te enseñan a rezar, pero no para consolarte, para vigilarte. En esa casa, Dios no era un abrazo, era un ojo, y cuando creces así, aprendes pronto que hay dos tipos de miedo: el miedo a que te pase algo y el miedo a ser descubierto. Él vivía con el segundo, siempre. Su padre hablaba poco, pero en las noches largas, cuando el alcohol le aflojaba la garganta, dejaba caer frases como quien suelta piedras desde un puente. Frases que un hijo no olvida aunque quiera. Dios me vio, Dios no olvida, Dios cobra. Y un niño escucha eso y se encoge, porque un niño no entiende de teología, pero entiende perfectamente el terror. Así fue creciendo, con un Dios que no perdonaba, con un padre que no sonreía y con una mente demasiado despierta para creer en cuentos. Cuando llegó a la adolescencia, hizo lo único que podía: pensar, no para brillar, para respirar. Hay gente que se salva trabajando, otros corriendo, otros amando. Él intentó salvarse pensando y casi se mata. La ciudad donde vivía parecía tranquila, de postal, pero él la caminaba como si fuese un laberinto sin salida. Entraba en cafés, se sentaba en las esquinas, miraba a la gente, veía parejas riendo, veía amigos brindando, veía comerciantes hablando de futuro, de planes, de hijos. Y él sentía envidia, no de lo que tenían, envidia de lo fácil que lo llevaban, porque ellos parecían vivir sin escuchar el final de cada cosa,
sin oír ese sonido de fondo que acompaña a cada momento bueno, el sonido de que va a terminar. Él sí lo escuchaba, siempre. Veía a un hombre darle la mano a su hijo en la calle y pensaba, ese niño no sabe que va a perderlo todo. Veía a una mujer embarazada y pensaba, ese bebé no ha firmado nada y ya está condenado. Y así, despacio, fue convirtiéndose en alguien extraño, no porque quisiera, sino porque su cabeza no le daba tregua. Empezó a escribir, al principio notas sueltas, frases cortas como cuchillas. Vivir es esperar el golpe, amar es aceptar que te van a arrancar algo. La fe no cura, exige. Nadie escribe eso si está bien. Y entonces apareció ella. No como salvación, eso nunca pasa así. Apareció como aparecen las cosas que importan, sin ruido, sin aviso, sin tiempo para prepararse. Una mujer inteligente, de ojos vivos, de risa fácil. De esas personas que te hacen sentir, aunque sea por un momento, que no todo está perdido. La miró y por primera vez en mucho tiempo tuvo un pensamiento simple, casi infantil. Quiero quedarme aquí. Empezaron a verse, a caminar, a hablar de libros de la vida, de los que le daba miedo por las noches. Ella se lo cantaba todo, que le gustaba desayunar, qué canción le daba vergüenza admitir que amaba, qué recuerdos de niña la perseguían todavía. Él la escuchaba con una atención que asustaba, como si cada palabra fuera la última, porque en su cabeza siempre era la última. Ella se enamoró de él como se enamora la gente valiente, sin calcular. Él se enamoró de ella como se enamora la gente rota, con miedo. Se comprometieron, hubo anillo, hubo promesas, hubo esa palabra que a algunos da seguridad y a otros da vértigo. Para siempre. Ella lo dijo sonriendo. Él lo escuchó y sintió que se ahogaba. El problema no era que no la amara. La amaba de una manera que dolía. El problema era que se conocía. Y cuando te conoces de verdad, no te haces ilusiones. Te ves el monstruo en el espejo con toda la claridad del mundo. Él sabía lo que llevaba dentro. No era maldad, era algo peor. Era una imposibilidad. La imposibilidad de vivir ligero, de reír sin oír el final, de abrazar sin sentir que estás abrazando un funeral. Ella merecía un hombre que la mirara y pensara en una vida. Él la miraba y pensaba en su muerte. Empezó a cambiar, no de golpe, despacio, como cambian las cosas que se pudren. Más silencios, más ausencias, más noches mirando el techo. Ella preguntaba, ¿qué te pasa? Él respondía, nada, estoy cansado. Mentira, no estaba cansado, estaba aterrorizado, porque la amaba y aún así sentía que iba a destruirla. No con golpes, ni con gritos, con algo más fino. Con esa niebla que te contagia el alma cuando vives con alguien que no sabe vivir. Una noche, ella lo encontró sentado a la mesa, la vela casi consumida, la habitación oliendo a cera y a frío. ¿Qué escribes? Él levantó la mirada y en sus ojos había algo que ella no había visto nunca. No era tristeza ni enfado, derrota. Escribo para entender si esto es amor o una trampa. Ella se sentó. Claro que es amor. Él tragó saliva. El amor no debería dar miedo. ¿Te doy miedo yo? Negó con la cabeza. No, me doy miedo yo. Y ahí,
En ese silencio nació la ruptura. No ese día, pero ahí empezó a morir. Hizo lo que hacen los cobardes con buena intención. La peor cosa que se te puede hacer. La dejó, no con odio, ni con una discusión, con una carta, porque hay hombres que son incapaces de mirar a los ojos cuando hacen daño, y él era uno de ellos. En la carta decía cosas que suenan a excusa bonita. Te mereces a alguien mejor, yo no puedo darte la felicidad que buscas, te amo demasiado para arrastrarte conmigo. Ella leyó aquello y sintió rabia. No por orgullo, por lucidez, porque entendió lo que él no dijo. Me voy, porque prefieres tu sufrimiento a nuestra vida. Eso es una puñalada, y la diferencia con las otras puñaladas es que esta no sangra, solo arde. A partir de ahí, él se convirtió en un fantasma. Seguía caminando por la ciudad, seguía entrando en cafés, seguía saludando con educación, pero por dentro no quedaba nadie. Lo que quedó fue una máquina de pensar y empezó a escribir de verdad. No para publicar, para sobrevivir. Escribía sobre la angustia, pero no como quien describe una emoción. La describía como quien describe un animal salvaje que ha aprendido a vivir dentro de ti. Te muerde sin avisar, te despierta por la noche, te hace odiar lo que amas, te hace temer a Dios y al mismo tiempo desear desesperadamente que exista. Sus textos empezaron a circular. Algunos se reían, otros lo admiraban, muchos lo malinterpretaron, le llamaban genio. Y él, cuando escuchaba esa palabra, pensaba, no, yo no soy un genio, yo soy un hombre enfermo de verdad. Pero nadie quiere escuchar eso. A la gente le gusta convertir el sufrimiento ajeno en talento. Es más cómodo. Lo más extraño es que hablaba de fe, pero no como los curas, no como los creyentes tranquilos. Hablaba de fe como se habla de un precipicio. No decía, cree y estarás mejor. No decía, cree y estarás bien. Decía, creer es saltar, sin red, sin garantía, sin saber si hay suelo. La gente quiere certezas, quiere un manual, quiere un final digno. Él no les daba nada de eso. Les daba una verdad que nadie había pedido, que si Dios existe, no está aquí para hacerte la vida fácil. Está aquí para exigirte algo que quizá no puedes dar, y esa idea era veneno, porque destruye la religión cómoda, destruye el todo va a salir bien. Él no creía en eso, él creía en el temblor. Llegó a un punto en que se dio cuenta, no iba a tener una vida normal, no iba a volver con ella, no iba a envejecer rodeado de gente. Su legado sería papel, y eso no le consolaba, porque el papel no te abraza cuando te despiertas sudando a las 3 de la mañana. El papel no te mira con amor cuando ya no te queda fuerza. El papel no te perdona. Aún así, siguió, porque para él, escribir era respirar, y cuando ya no podía respirar bien, escribió una última cosa, no un libro, una carta. Esa noche, la lluvia golpeaba la ventana con la paciencia de quien sabe que va a ganar. Él estaba sentado a la mesa, una vela, una taza de café frío, un papel, y la primera frase, escrita como una confesión. Si alguien lee esto, que sepa que no busco compasión. Porque lo peor que podía pasarle era que lo compadecieran. Él no quería ser un pobre hombre, quería ser entendido, pero nadie entiende a alguien así, ni siquiera él mismo. En esa carta no hablaba de teorías, hablaba de lo que nadie dice en voz alta,
que no todo el mundo está hecho para ser feliz, no por falta de esfuerzo, no por mala suerte, sino por estructura. Como una casa mal construida, como un puente torcido. Puedes decorarla, puedes pintarla, puedes fingir durante años, pero un día se cae. Y él se había caído por dentro mucho tiempo atrás. Escribió sobre ella. Me preguntan por qué rompí el compromiso, como si hubiese una respuesta limpia, como si la vida fuese una ecuación con solución. Y aquí la letra se vuelve más oscura, porque no se justificaba, se acusaba. Yo la amaba, y aún así la dejé. Eso me convierte en un monstruo para algunos. Para mí, me convierte en un hombre que se conoce. Luego escribió la frase que más me duele de toda la carta, la que no puedo quitarme de encima desde que la leí. Hay personas que creen que el amor lo cura todo. No entienden que a veces el amor solo ilumina la herida. Ahí está el corazón de esta historia. Amar no siempre salva. A veces solo te muestra con más claridad todo lo que eres incapaz de dar. Él era incapaz de dar paz. Podía dar ideas, palabras, profundidad, oscuridad perfectamente construida, pero no podía dar paz. Y una vida sin paz es un infierno lento. Siguió escribiendo. Yo no la dejé por falta de amor, la dejé porque mi manera de amar iba a convertir su vida en una sala de espera. ¿Sala de espera de qué? De tristeza, de duda, de su oscuridad. Sala de espera de él. Luego habló de Dios, pero no con rabia, con cansancio de hombre viejo. Me dicen que rece, como si rezar fuese pedir. Yo no sé pedir, yo solo sé temblar. Y esa frase entra como un clavo, porque hay hombres que no saben pedir ayuda, no por orgullo, sino porque desde niños les enseñaron que pedir es humillarte. Y él ya estaba demasiado humillado por dentro para añadir más. Y entonces la carta deja de ser carta y se convierte en un puñetazo. Si Dios existe, no es un refugio, es una prueba. Y después, y si no existe, entonces, todo esto ha sido una tortura sin sentido. No hay salida, no hay consuelo religioso, no hay consuelo ateo, solo un hombre atrapado entre dos abismos, sin fondo en ninguno. Y lo peor no es eso, lo peor viene después. Yo he vivido creyendo, pero nunca he sabido si creer era algo bueno. Eso es el verdadero profano. No blasfema, no insulta, duda con sangre. A mitad de la carta se detuvo. La vela ya casi no daba luz, y escuchó algo que no había escuchado en años de verdad, su propia respiración, lenta, cortada, como si su cuerpo estuviera negociando con el mundo. Pensó en ella, no como recuerdo dulce, como deuda. Imaginó su cara leyendo esta carta, su gesto, su rabia, y por un segundo, solo por un segundo, deseó tener el valor de ir a buscarla. No lo tuvo. Y sabía, en algún lugar que no quería mirar, que ya era tarde. Porque hay cosas que, aunque las arregles, se quedan rotas. Escribí al final: si alguna vez me recordáis, que no sea por mis libros, recordadme por lo que no supe hacer. Y ahí el hombre hace lo más duro de todo, se mira sin excusas. No supe vivir con ligereza, no supe reír sin oír el final, no supe amar sin convertirlo en miedo. Y una última frase,
la última del todo. Si la felicidad existe, es para los que saben mentirse un poco. Al día siguiente lo encontraron enfermo. No hubo grandes despedidas, no hubo multitudes, hubo pasillos, médicos, miradas rápidas, gente hablando en voz baja, y él estaba ahí, mirando un techo blanco, pensando probablemente lo único que pensó toda su vida. ¿Y ahora qué? No voy al cielo, no me perdonan, ¿y ahora qué? Esa era su condena, necesitar respuesta en un lugar donde nadie te la garantiza. Murió como mueren los que piensan demasiado, solo. Y no solo físicamente, solo de verdad, sin la mano de ella, sin el calor de una mentira bonita, solo él y su lucidez. Y ahora, quizá tú también has sentido algo de eso, esa angustia sin nombre, esa presión, esa necesidad de entenderlo todo, aunque te destruya. Escucha esto. Pensar es un don, y también puede ser una cárcel. Hay hombres que nacen con la llave rota. Yo no sé si aquel hombre fue valiente o cobarde, no me corresponde juzgar, pero sí sé esto. Su verdadero pecado no fue dudar de Dios. Su verdadero pecado fue creer que la verdad, por sí sola, podía salvarlo. La verdad no salva. La verdad, a veces, solo te deja desnudo. Y él murió desnudo, sin nombre, sin abrazo, sin una mentira que le calmara la fiebre. Esto ha sido El Profano de Dios. Que descanses.